Ok, ahí estamos grabando. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muchachos. Ok, buenas tardes. Hoy tenemos una clase como más de estudios sociales, si se quiere, ¿verdad? Una clase como más sencilla porque vamos a hablar básicamente de lo que es la historia. Pues un poco la historia de los surfactantes, porque después esto se diversifica mucho, ¿verdad? Y ya más recientemente, pues los surfactantes se estudian junto con otro tipo de moléculas que se agregan, ¿verdad? Y entonces, pues ya es más difícil porque el avance es más en conjunto de ramas de la química, como la química supramolecular o el estudio de cierto tipo de lípidos y demás. Ay, Jesús. Bueno, entonces, a ver, chiquillos, ¿qué tan antiguo creen ustedes que es el contacto de la humanidad con, por ejemplo, jabones? ¿Hace cuánto creen ustedes que los seres humanos tienen la noción o la idea, ¿verdad? De que de ahí un jabón es eso, un jabón, ¿y para qué sirve? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué se imaginan? Es más, les hago otra pregunta como para tratar de irnos ubicando un poco gruesamente, ¿verdad? Que no me digo un historiador porque me regaña. Pero de acuerdo digamos, descubrimientos tan básicos y tan, ¿cómo decirlos? Tan antiguos, ¿verdad? Como el mismo fuego. Claro, lo primero que el hombre fue descubriendo, ¿verdad? Fue el fuego y las herramientas, ¿verdad? Algunas herramientas. Pero, ¿dónde será o en qué parte de la historia humana creen ustedes que el hombre se encontró los jabones? ¿Serán muy viejos? ¿Serán muy nuevos? ¿Qué piensan? ¿Y usted qué opina? Probablemente cuando las civilizaciones que se empezaron como a organizar más como Roma, no sé. Ok, Sí, yo iba a decir lo mismo como el pues Imperio Romano o la antigua Grecia, Egipto, no sé, puede ser. es que esa es la cosa, ven. Bueno, vamos a empezar a ver, pues bueno, acerca del origen exacto de los jabones, no se puede hablar y hay que empezar a hablar de los jabones, ¿verdad? Fue lo primero que la humanidad encontró. No se puede decir que exista un solo origen de los jabones, muchachos. O sea, desde tiempos realmente milenarios, muchachos, ¿verdad? Desde hace muchísimos años, muchísimos años, el hombre ya tuvo contacto y se dio cuenta que se podían producir este tipo de sustancias, ¿ok? Realmente hay muchas versiones de cómo aparecieron los jabones y por lo que se puede ver de la historia de los jabones, ¿verdad? En general, ¿verdad? Si ustedes buscan en libros de cosmética o en libros ya más especializados en agentes de superficie, se van a dar cuenta que es que hay como varios orígenes, ¿ok? Lo cierto del caso es que contra todos los pronósticos, ¿verdad? Que uno esperaría. De los jabones son cosas que el ser humano viene usando desde tiempos muy ancestrales. Vamos a ver, por ejemplo, dice una leyenda, por cierto, vean, hoy es una clase más de historia y ya yo les subí esto a ustedes. Tendremos láminas así un poquito pesadas con texto, pero es que de ahí es la única forma, ¿verdad? O la forma más completa de comunicar, digamos, cada una de estas historias o de estos pedazos de la historia global. Entonces, vea, por ejemplo, dice aquí que cuenta una leyenda que el jabón fue descubierto accidentalmente en Roma por las mujeres que lavaban su ropa en el río Tíber, a los pies del monte Sapo. De ahí, se llamaba así. Dice, una sustancia que bajaba mezclada con las aguas del río hacía que tanto sus manos como las ropas que lavaban quedaran mucho más limpias. Vean, en la cima del Monte Sapo lo que se efectuaban eran sacrificios de animales a los dioses que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hacían sacrificios donde mataban los bichos y los quemaban, adivinen. Bueno, se producían, ¿verdad? Ciertos compuestos básicos, ¿verdad? Habían ya otros en los minerales y entonces la grasa que probablemente mucha de esta estaba caliente se mezclaba con estas cenizas y demás
que quedaban ahí calientes y que después eran arrastradas por las aguas de las lluvias y demás. Y entonces, claro, se mezclaban, ¿verdad? Con el suelo arcilloso, ¿verdad? Que también contribuía. Y según la leyenda, muchachos, es uno de los orígenes del jabón. Bueno, el nombre de saponificación podría venir de aquí o podría venir de unos compuestos que se utilizaban para hacer jabón, que venían de unas plantas también que hacían mucha espuma. Y entonces probablemente de ahí viene el nombre de saponificación relacionado con el monte Sapo, ¿verdad? Y de la palabra sapone, que es jabón en italiano. Bueno, sin embargo, he de decirles que esta historia acerca del jabón, esta leyenda, es demasiado reciente. Y vamos a ver por qué. Vea usted, 2500 años antes de Cristo, ojo donde estamos, ¿verdad? En la Mesopotamia, ¿verdad? Ya se encuentran estructuras cuneiformes en las que venían las recetas para hacer jabones. Vean lo que dice por acá. Se cree que el jabón se inventó hace más de 4000 años. Caray. O sea, es uno de los primeros descubrimientos del hombre, ¿verdad? Que se había sentado. Bueno, fíjense ustedes que en aquellas épocas, bueno, hacía poco se había desarrollado, por ejemplo, el arado, ¿verdad? Teníamos ¿cómo se llama? Otros descubrimientos, ¿verdad? La rueda, 3500 años antes de Cristo, se supone en ¿cómo se llama? En Mesopotamia también, en una publicación científica que tengo acá, ¿verdad? Fíjense que la pólvora inclusive fue hasta en el siglo X. Como para que nosotros nos demos una idea, ¿verdad? Que probablemente el jabón se descubre, ¿verdad? Antes, inclusive, que otros tipos de, ¿cómo se llama? Descubrimientos trascendentales o cruciales para los seres humanos. Dice, se han encontrado en la Mesopotamia tablillas de arcilla sumerias que mencionaban la mezcla que se obtenía de hervir aceites de plantas, por cierto, con minerales a base de potasio, resinas y sal, y sobre su uso medicinal. Entonces, ellos ya encuentran, muchachos, que este tipo de sustancias, ¿verdad? Que ellos podían obtener al calentar los aceites, ¿verdad? Con materiales minerales, podrían servir para la limpieza y arrancaban la limpieza y servían para quitar problemas, digamos, con parásitos de la piel. ¿Ok? Dice, se debe mezclar una parte de aceite y 5 de, bueno, una especie de potasa, ¿verdad? De este modo se obtendrá una especie de pasta que liberará el cuerpo de la suciedad, más que empleando solo el agua del río. ¿Ven? Bueno, una pregunta antes de seguir adelante, muchachos. ¿Cómo creen ustedes que eran esos jabones? ¿Una barrita sólida, toda bonita, o cómo serían? ¿Qué opinan? ¿Cómo serían los primeros jabones? Tal vez sí fuera como una especie de barra, pero muy áspera, pero no sé, se me imagino. Vieras que más bien era al contrario. Eran más Sí, bien, yo o iba a sea, decir que me imaginaba como algo muy heterogéneo, como... como no muy bien acabado, ¿verdad? O sea, probablemente el jabón venía con aceites, ¿verdad? También todavía sin hidrolizar, ¿verdad? Yo también, Daniel, yo me imaginaría una cuestión, una pasta o una cuestión inclusive semilíquida, amorfa, ¿verdad? Como una suspensión, ¿ok? Y probablemente, bueno, si se bañaban mucho se quemaban la vida, ¿verdad, don Miguel? Porque yo me imagino Correcto. que de ahí no había un control de la alcalinidad de nada, ¿verdad? Ahí, Alcalinidad para quitar la grasa, incluida la del cuerpo. la del cuerpo y los pelos y todo, ¿verdad? Imagínense cómo debían de ser esas primeras preparaciones. Bueno, ahora veremos que inclusive algunos que se supone que eran bárbaros no eran tan bárbaros porque cogían estas preparaciones y les echaban algunos perfumes naturales. Bueno, aquí tenemos una ilustración, chavalos, vean, de una tabla de estas. Mira que tuanis, así eran las primeras libretas de laboratorio, ¿qué les parece? ¿Usted se imagina si usted hubiera tenido que llevar una libreta de laboratorio así y que tuvieras que llevar la libreta de analítica, de orgánica y de fisicoquímica el mismo día? Hey, Bastante práctica, profe. no podrías llevar las 3 libretas el mismo día porque no te las aguantabas, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que, vean, realmente, ¿verdad?
En este artículo que yo consulté sobre el origen del jabón, en donde viene esta información, vean que dice aquí que ya, ¿verdad? Hay, en los estudios realizados, la idea de que el jabón lo habían descubierto en Mesopotamia, ¿verdad? Hace como 4.000 años, ¿ok? Y que inclusive en algunas tablas de estas, ¿verdad? Los sumerios no solo escribían leyes, ¿verdad? Sino que escribían un montón de procedimientos de cosas de la vida de ellos, ¿verdad? Y uno de los procedimientos que se han podido estudiar, ¿verdad? Esa tabla, una de esas tablas del jabón, inclusive, creo que está en el Museo de Londres, es pues una receta para hacer a partir de aceites vegetales el jabón. Entonces, bueno, no me pierdan de vista, chavales, que no hay un origen único del jabón, ¿ok? Realmente. Que inclusive algunos historiadores a lo largo del tiempo, que, ¿cómo se llama? Que algunos escritos antiguos se lo atribuyen a diferentes culturas de una manera específica. Pero van a ver ustedes, por la información que les voy a mostrar, que realmente esto fue una cuestión que encontró mucha gente, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Bueno, probablemente también por algún tipo de tradición oral, porque aunque no había las facilidades que lógicamente hay ahora, sí habían viajeros, sí habían seres humanos, ¿verdad? Que hace todo ese montón de siglos, ¿verdad? Que han pasado, ellos caminaban y se comunicaban con otras culturas y hablaban, ¿verdad? De todo este tipo de cosas. Bueno, vean qué interesante. Aquí tenemos alguna cosa que más que podemos hablar hoy. Dice el jabón sirio, que es procedente de la ciudad de Alepo, desgraciadamente hace pocos años, ¿verdad? Hace poco tiempo la ciudad de Alepo fue motivo otra vez de noticia, pero por estos problemas de la guerra, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero bueno, vean, el jabón sirio que procede de la ciudad de Alepo, ¿verdad? Que era un territorio fenicio. Ojo, se sigue fabricando hoy en día con el método tradicional y con aceite de oliva y aceite de laurel. Para no hacer la historia demasiado larga y poder abarcar más cosas de esto, muchachos, vieran que yo no bajé algunos videos, pero si a alguno le llama la atención, ahí en YouTube, inclusive en la historia, buscando un poco de jabón Siria o jabón Alepo, pueden encontrar videos de una planta que opera actualmente, ¿verdad? Y que hacen el jabón de la misma manera, ¿verdad? Entonces vamos a ver, o vamos a hablar aquí un poquito del antiguo jabón de Alepo, de esta región de Siria. Dice, el jabón de Alepo es un jabón vegetal a base de aceites de oliva y de laurel. Es el antepasado del famoso jabón de Marsella. Después vamos a ver por qué el jabón de Marsella es importante. Y según se dice, el primer jabón sólido del mundo. Aquí sí, ¿verdad? Se supone que desde tiempos inmemoriales se vienen obteniendo barritas como estas. Dice, se elabora de forma artesanal de hace más de 2000 años en esa ciudad situada al norte de Siria. Bueno, la tradición, ¿verdad? Es la que ha permitido que la receta se perpetúe en el tiempo, ¿verdad? Dice que el jabón de Alepo combina los métodos de producción más antiguos con productos más naturales. No tiene colorantes, ni conservantes, ni perfumes, ni otro tipo de productos químicos. Bueno, es completamente vegetal y resulta ser que, bueno, es más biodegradable que otros tipos de jabones, por ser su origen, carácter vegetal, ¿verdad? Entonces, el jabón de Alepo, bueno, aquí viene que ellos lo utilizaban para limpiar sus cosas, para lavar todo, ¿verdad? Desde sus ropas, ¿verdad? Inclusive para ponerse en, digamos, males de la piel, ¿verdad? Como estos que se citan aquí. Y el jabón de Alepo viene funcionando desde tiempos inmemoriales como un antiséptico, ¿verdad? Bueno, recientemente, ¿verdad? Como es a partir de aceite de laurel y aceite de oliva, se ha visto que puede tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, ¿verdad? Bueno, dice, los primeros jabones de la historia eran emulsiones jabonosas, o sea, aquello, una pasta y un revoltijo. Ya en Alepo se produce el jabón por la saponificación, ¿verdad? Y el uso de aceites. De este modo aparece el que se cree es el primer jabón duro del mundo, el jabón de Alepo, dice, a raíz de las cruzadas y a raíz de, no solo de las cruzadas, sino que toda esta gente, igual que los fenicios, muchachos, eran navegantes.
Y entonces ellos andaban con todos estos productos porque ellos los cambiaban y vendían, era parte de su negocio, ¿verdad? Entonces así se cree que fue como se extendió por el Mediterráneo, llegando muy importante, ¿verdad? Los primeros jabones a Italia, muy importante, a Marsella, en Francia y a España. Es que resulta que en Italia, ¿verdad? En Marsella y en España, en el sur de España, se establecen, como lo veremos un poquito después, las primeras fábricas ya como tales de jabón, ¿verdad? Y empieza a ser el jabón más bien al principio de la historia, cuando ya se empieza a producir, digamos, en cantidades grandes, chavalos, pues era un producto carísimo, ¿verdad? Era un producto de lujo que podían utilizar solo algunos, ¿ok? Bueno, en Egipto, en cambio, ¿verdad? Bueno, de los egipcios vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Porque, pues, a ver, chiquillos, ¿cuáles son? Esto lo pueden buscar también en los libros de historia de nuestra disciplina de la química. Realmente, nosotros podríamos estimar que hay una cuna antigua de la química y que hay una cuna moderna. Bueno, fácil, la primera pregunta. ¿Cuál es la cuna antigua de la química? ¿Están ahí? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cuál es la cuna antigua de la química? Hay una cuna antigua y hay una cuna moderna de la química, ¿verdad? Se estima esto. Sí, no sé. La alquimia, Daniel, es como más moderno. Entonces, de los egipcios. Sí, la antigua es Egipto y la más moderna, Esa sí la que mencionó Daniel. no, man. No. No. La que mencionó Daniel tiene razón, porque la alquimia empieza, bueno, en un momento, pero todavía era muy, o sea, ¿dónde es que despega, chiquillos? Bueno, hablemos de esto porque está bonito, ¿verdad? Y aumentar la cultura sobre nuestra disciplina en historia de la química está bien. ¿Dónde es que despega la química con muchísima fuerza? ¿En qué país europeo? Alemania. Claro, Alemania. por supuesto, ¿verdad? Fíjense usted, ¿por qué despega en Alemania? O sea, ¿cómo despega en Alemania? Más bien es la pregunta. ¿Con qué tipo de compuestos? ¿Alguno sabe? Ni idea, Estaría profe. bateando. Estaría bateando, profe, pero me iría tal vez por extracción de minerales, como minería, no sé. Bueno, esas cosas ocurrían, pero fíjense ustedes que, bueno, ya desde los 1800 y por ahí ellos andaban buscando extraer antimaláricos, entonces se encontraron los colorantes, se encontraron una serie de colorantes por ahí, ¿verdad? ¿Qué más hicieron? De ahí, ¿de dónde viene la aspirina? ¿Me doy a entender? Dense cuenta ustedes que Alemania siempre ha sido, yo no soy pro alemán ni nada que se parezca, pero la historia no nos deja mentir. Pero fíjense ustedes que de ahí ellos tenían, ¿verdad? Para su época, avances muy significativos en química y en otras disciplinas que si se ponen ustedes a pensar, de ahí les permitieron financiar dos guerras, ¿verdad? Si se dan cuenta. Y la Segunda Guerra, si aquel señor que es del bigotito que estaba ahí piensa mejor las cosas, con suerte la hubieran ganado, ¿verdad? Porque tenían mucho dominio, ¿verdad? Y fíjense ustedes que uno de los aportes significativos en su economía, ¿verdad? Era todo los avances y todas las cosas que ellos podían vender, digamos, a partir de la industria, ¿verdad? Que comenzó ahí en química. ¿Ok? Entonces, dos cunas realmente tienen la química que son muy importantes. Egipto, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y Alemania después, ¿verdad? Siglos XIX, XX al principio, ¿ok? Sin embargo, los egipcios, como ustedes pueden ver en esta lámina que tengo hace rato ahí, se frotaban más bien con una mezcla de un mineral, del carbonato de sodio, ¿verdad? Que obtenían de unos lagos y una arcilla, ¿verdad? Eh,
Y también utilizaban, ¿verdad? Este tipo de vegetales que eran los altramuces, probablemente por el olor que tenían, ¿verdad? Y de esta forma es como ellos se limpiaban. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Decir lo siguiente, los egipcios le daban muchísima importancia a lo que era casualmente el cuidado personal. Y ustedes pueden ir a ver, por ejemplo, en los libros de historia de la cosmética, ¿verdad? Que situaban la limpieza, ¿verdad? Sobre todo en las clases altas, muy por encima de todo, ¿verdad? O sea, vean lo que dice aquí Heródoto, que era un historiador, dice que tenían como una obsesión por la higiene corporal. Bueno, aquí está la ilustración, por ejemplo, ¿verdad? De un aparatillo que se utilizaba, ¿verdad? Dentro de varios tipos de aparatos para la depilación. O sea, ellos le daban muchísima importancia, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan, a digamos, lo que era la limpieza personal, ¿ok? Don Miguel, cuando quiera meter la cuchara, la mete, o yo. Ok. Sí, Bueno, sin con embargo, un ajá. comentario, ya con los egipcios, bueno, posteriormente aparecen, según la historia, los baños de leche para el cuidado de la piel, ¿verdad? Es Ellos correcto. fabricaban cosméticos de color porque ellos se delineaban los ojos y usaban algo parecido a lo que son las sombras de colores naturales para la parte de ojos y cosas de ese tipo, siempre dentro del tema cuidado personal, ¿verdad? Claro, entonces a ellos claro que le interesaba todo lo relacionado, ¿verdad? Con lo que era limpiar el cuerpo, porque ellos tenían ya, digamos, esa cultura, ¿verdad? Inicial de, ¿cómo se llama? De la limpieza, de darle al cuerpo, digamos, una importancia más que el que tenían otras culturas. Por ejemplo, los problemas de olor corporal. Se citan un libro por ahí, ¿verdad? De los que yo pude revisar que de los egipcios tenían inclusive o habían diseñado los primeros, entre comillas, desodorantes, ¿verdad? O sea, algunas recetas, como viene aquí, ¿verdad? Son como terribles, ¿verdad? Dice, para eliminar el mal olor del cuerpo de un hombre o de una mujer, se tuesta un huevo de avestruz, ojo la cuestión, con caparazón de tortugas y agallas de tamarisco, whatever it be, no sé qué es un tamarisco, debe de ser otro bicho. Y se pone el cuerpo con esta mezcla. Yo no sé a qué puede oler el cuerpo de alguien con esto, o qué es lo que produce, ¿verdad? Pero, de nuevo. Más feo que el sudor. Pues claro, o se le moría a uno parte del cuerpo con esas carajadas y entonces ya no olía. Yo no sé. El asunto es que ellos sí ya tenían, digamos, un interés muy grande por su limpieza personal, por el cuidado personal. Bueno, hablemos de más descubrimientos que hicieron los seres humanos con los, ¿cómo se llama? Con los jabones y detergentes y que fueron realmente muy importantes. Bueno, ustedes no sé si sabían que la palabra química realmente viene del egipcio antiguo quemeya, ¿verdad? Que realmente muchos lo discuten, que quemeya es un vocablo que viene, lo mismo, que viene de otras lenguas, que viene, bueno. Sin embargo, originalmente, ¿verdad? Quemeya es la palabra que significa la transmutación o cambio de los materiales de la tierra. ¿Ok? Y los egipcios tenían mucho contacto con eso, ¿verdad? Por lo que ellos hacían. Bueno, otra acepción de la palabra quemeya era el arte de embalsamar los muertos, ¿verdad? O sea, ellos tenían toda una cultura tremenda, ¿verdad? Profunda, para hacer sus momias, ¿verdad? Por las creencias religiosas que tenían. Entonces, el asunto es que vean que sí tenían mucho contacto, digamos, con lo que eran los productos químicos y el uso de los productos químicos que había, en primer lugar, y digamos, el descubrir mezclas de estos productos para poder aplicarlos. Bueno. Recuerda que en Pompeya hay restos de lo que eran baños sauna, que usaban en esa época hace más de 2000 años. Tenían el mismo efecto de generar el vapor como un elemento limpiador y agradable para el cuerpo. Claro, pero Pompeya ya era más romano y en Pompeya ya había jabones, don Miguel, que tenían aroma. Correcto. Sí, ya era más, pero digo, era parte de la cultura de esas civilizaciones, ¿verdad? Claro, viene de tiempos ancestrales, ¿verdad? Esto, digamos, el buscar en la naturaleza, el buscar las mezclas de sustancias que me permitan oler mejor y estar más limpio.
Pero una cosa que era muy importante, que por cierto se descubre desde la prehistoria, fueron las bebidas alcohólicas. Vamos a ver, ¿por qué fueron tan importantes? Bueno, no es solo por las fiestas que probablemente se armaban estos chavalos, sino porque dense cuenta ustedes que al principio, pues, cuando el hombre ya empezaba a dejar de ser nómada, ¿verdad? Se daba cuenta que si él almacenaba la comida, digamos, que conseguía en el día frutas y eso, de ahí las dejaba donde iba a dormir, ahí a la par de los árboles, probablemente en la mañana tenía la mitad porque los animales que venían en la noche se los robaban. Entonces, vean, al puro principio se supone que se cavaban una especie de cisternas en el suelo y se ponían las frutas ahí y ellos las tapaban, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta con el tiempo que quedaba un líquido, ¿verdad? Y que las frutas mismas sabían diferente después de algunos días de estar almacenadas. Entonces algunos más vivillos, cuando ya descubrieron de ahí, la arcilla y hacían recipientes, empezaron a guardar algunas frutas dentro de estos recipientes, ¿verdad? Y entonces ya ahí empezaron a separar un líquido, ¿verdad? Que tenía pues un sabor, yo me imagino que aquella carajada sabía espantoso porque era un puro vinagre, ¿verdad? Claro, porque es el proceso de oxidación. Entonces primero se genera el alcohol, pero después cuando el alcohol se oxida, entonces se produce ácido acético. Pero ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Que esto es un proceso que ocurría naturalmente y que si ellos se tomaban eso, ¿verdad? Pues no sé, ¿cómo se llama? Les era mejor para la salud. Ahí, por ahí, muchachos, un detalle bastante interesante en algunos anales de historia, digamos, de algunos productos químicos, de que la expectativa de vida de los seres humanos cuando se descubrieron las primeras bebidas alcohólicas aumentó muchísimo, ¿verdad? Aumentó mucho porque eran medios más asépticos donde no habían de las bacterias que podían haber en el agua emposada, digamos, ¿verdad? En que ellos se tomaban, ¿verdad? Y entonces podían vivir más años tomando esas bebidas alcohólicas. Yo me imagino lo que debía de ser, perdón, tomarse uno de aquellos primeros vinos. ¡Qué asco! Usted sabe el sabor a vinagre que debía de tener aquello. Claro, porque hasta ahora ya se controlan muy bien los procesos, ¿verdad? Y los vinos y algunos otros productos que vienen de la fermentación natural tienen muy buen sabor, ¿verdad? Pero en aquellos años, quién sabe. El asunto es que los egipcios fueron, ¿verdad? De las primeras culturas, junto con los babilonios, los mesopotámicos, que ya encontraron no solo que la fermentación, ¿verdad? De algunas frutas les daba el famoso vino, sino que la fermentación de, digamos, del trigo, ¿verdad? Y otros materiales parecidos al trigo, también le generaba una bebida alcohólica, ¿verdad? Que era la cerveza. Entonces, la investigación que hay para seguir sumándole cosas, digamos, a ese concepto que dijimos de que realmente química o la química tiene una primera cuna muy importante en el imperio de los egipcios, ¿verdad? Tiene que ver con la industrialización de la cerveza. Sí, se supone que era la bebida del pueblo. Entonces, en Egipto, de ahí el sidum famoso, ¿verdad? De ahí era parte de la dieta cotidiana. Hay, inclusive en lo que yo leí, un escrito que dice que los niños y las mujeres embarazadas deben de tomar en la mañana un vaso de cerveza, ¿verdad? De ahí usted imagínese todos los egipcios, todos contentos yendo para el brete, ¿verdad? Porque esa cuestión de levantarse en la mañana y lo primero que uno hace es tomarse una cerveza, qué miedo, ¿ah? Ahora, ellos usaban la cerveza para el pueblo, ¿verdad? Porque el vino era, digamos que una bebida, ¿verdad? Para más altas clases, ¿verdad? Era más difícil de obtener, digamos, en un buen vino que la cerveza. Y de ahí la primera cervecería que inclusive vendía a otros pueblos, para que ustedes se den cuenta cómo eran estos egipcios, con las cosas, digamos, de las sustancias. De la primera cervecería grande de la que se tiene idea, ¿verdad? Estuvo en Egipto y ellos le vendían inclusive a pueblos vecinos cerveza. ¿Ok? Entonces, bueno, además descubrieron la malta, le agregaron azafrán, miel y jengibre y comino para darle sabor y color, ¿verdad?
¿cómo se llama? ¿Verdad? Para que ustedes no crean que eso de las cervezas artesanales son un gran invento moderno. Olvídense del cuento. Ok, fíjense ustedes, bueno, ya hablamos un poquito de la historia de otro producto químico que fue importante, ¿verdad? Que el descubrimiento, que fue el alcohol en su versión de tomar. Bueno, los celtas, chavalos, ya esto es un poco bastante más moderno que la gente de Mesopotamia y Egipto. Bueno, estos usaban grasa de cabra y cenizas de abedul para fabricar los jabones. Grasa de cabra. No, o sea, no les salta a ustedes como digamos, la duda de si ese jabón podía oler bien o mal. A mí me salió la duda de por qué intentaron con grasa de cabra. Claro, ve la diferencia. O sea, mientras, digamos, los fenicios y los de Alepo y ellos, perdón, usaban aceite de oliva, ¿verdad? Y aceite de abedul y aceite de otros árboles, ¿verdad? Que habían encontrado los frutos. ¿Por qué los celtas usaban la grasa de las cabras? Yo no sé si alguno de ustedes tiene idea de cómo es el norte de Europa donde los celtas vivían. Es aridillo. Y ciertamente, aunque hay una vegetación, no es una vegetación tan rica, ¿verdad? O tan abundante como la que hay ahí en el Mediterráneo, que el clima es mucho más templado, que el clima es mucho más suave, ¿verdad? O sea, acuérdense que las naciones celtas son un pedazo de Francia al norte, un pedazo bien grande de España, ¿verdad? Que es toda Galicia, ¿verdad? Y varias islas que están en el ¿cómo se llama? En el Reino Unido, ¿verdad? O sea, estamos hablando de lugares fríos, donde probablemente la riqueza vegetal no era tan abundante como en el sur, ¿verdad? En el sur, ahí en el Mediterráneo, por donde estaban los países árabes que citamos, y toda la parte del Mediterráneo de Italia, España, ¿verdad? Y Francia. ¿Ok? Entonces, claro, ¿qué comían estos maes? De cabras, tenían cabras para comer. Y entonces con la grasa de las cabras, ¿verdad? Y las cenizas del abedul, de algún árbol de estos, ¿verdad? Pues ellos generaban o producían un jabón que tiene que haber olido terrible, porque de verdad, muchachos, es que ya las cabras, su grasa natural huele feo. Ahora los ácidos carboxílicos que vienen de la hidrólisis, ¿verdad? Entonces, claro que seguro los perfumaban, ¿verdad? Vean que crearon, según lo que dice la historia, es que crearon, ¿verdad? Un preparado para el cutis femenino y una crema que aclaraba el cabello a los hombres a base de agua, ¿verdad? Y cal. Claro, probablemente les duraba poco el cabello a los hombres, ¿verdad? Porque usaban esto como una brillantina. Si tenía mucha cal, entonces adiós las proteínas y adiós el pelo. De nuevo, el jabón ya acompañaba a los celtas, ¿verdad? Desde tiempos muy antiguos. Ojo, y ojo que se supone que los celtas eran uno de los pueblos bárbaros, ¿verdad? Ok, los fenicios, de los cuales pues ya hablamos un poquito, muchachos, con aceite de oliva y una especie o un tipo de carbonato de sodio no muy puro, ¿verdad? Obtenidas de la combustión de algún tipo de plantas, ¿verdad? Hacían pues un jabón que era líquido. Ahora, los fenicios son muy importantes en la historia del jabón, chavalos. ¿Por qué? Porque ellos eran navegantes y negociantes, ¿ok? Entonces es muy probable que ellos hayan promocionado y vendido sus jabones, ¿verdad? En otros lugares, ¿verdad? Del mundo que existía en aquel momento, ¿ok? Entonces, muchos de los orígenes del jabón que son posteriores a la Mesopotamia y digamos, si a Egipto no, a algunas otras culturas antiguas que ya vimos, ¿verdad? Muchos de los orígenes probablemente vienen de que los fenicios llevaron estos productos a algún lado y alguien trató, ¿verdad? De producirlos y bueno, le dijeron, bueno, este chavalo que vivió aquí hace no sé cuánto es el responsable del jabón. No. El jabón tiene, o sea, las primeras referencias, como ya lo vimos, es hace 4000 años. Bueno, en Grecia, la antigua Grecia y los etruscos dicen que se lavaban frotándose por el cuerpo una mezcla de aceites aromáticos y arena, ¿verdad? O ceniza que luego eliminaban con un estrijilo, que es un aparato de esto.
¿Ok? Entonces, bueno, esto ya es menos un jabón, ¿verdad? Y es más un poco lijarse la piel con un aceite que disuelva de algunas de las cosas, de las sustancias orgánicas, ¿verdad? Pero no deja de ser, digamos, pues, la idea básica, ¿verdad? De lo que es un jabón. Los pueblos germanos y galos que también, muchachos, eran bárbaros. El jabón era, según Plinio, un invento galo. ¿Ven? Dice que los galos fabricaban jabones con cenizas de haya y sebo o grasa de jabalí. Ese es otro jabón que tiene que haber olido, pero delicioso, chavales. ¿Verdad? Lo usaban para teñirse las melenas, ¿verdad? Y el olor de la grasa rancia les resultaba bárbaro a los romanos, pero si se ponían esto, ¿verdad? En la piel, ¿cómo no iban a oler terrible? Y bueno, además, ellos olían rancio, porque no crean que es que se bañaran mucho, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, por la dieta que tenían de comer todo esto. ¿Ves? Aquí hay pues un extracto que dice que es una invención de los galos para hacer los cabellos rubios. Se compone de sebo y cenizas, ¿verdad? Hay dos clases, sólido y líquidos, ¿verdad? Los germanos emplean uno y otro. Los hombres más que las mujeres. O sea, las mujeres se bañaban menos, qué mal asunto, ¿verdad? Entonces, según él, el jabón fue inventado por los galos. No, ¿verdad? Ojo lo que dice aquí. Esta versión quedó destruida después por el descubrimiento de lo que decía don Miguel, ¿verdad? Una jabonería en ruinas de Pompeya, porque ahí Pompeya era un lugar de vacaciones, un lugar turístico donde la gente iba a pasear, ¿verdad? Y entonces habían baños donde había jabón aromático para limpiarse la piel. De ahí ya en Pompeya existía esto, entonces los galos no son los descubridores. Igual que la leyenda que dice que el saponen del Monte Sapo es el primer jabón. No. Los primeros jabones, como ustedes saben, son más bien de Mesopotamia y de algunas partes de Arabia. Bueno, y aquí en Arabia, bueno, lo interesante es que 200 años antes de Cristo, ¿verdad? Ya en Arabia se fabricaba un jabón, ¿verdad? Mediante la cocción de una mezcla hecha con algún tipo de potasio, ¿verdad? Proveniente de la ceniza, no muy pura. De nuevo, aceites de plantas que habían por ahí, por el Mediterráneo, ¿verdad? Que se podían dar como el sésamo, ¿verdad? Inclusive le ponían limón, ¿verdad? Entonces, dice aquí, la primera fábrica de jabón identificable, ¿verdad? De Israel data de 1200 años en la ciudad beduina de Rahat. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, estas fueron las precursoras, pero ya ustedes saben, realmente los jabones fueron descubiertos o se encontraron en Mesopotamia y después en Arabia. De ahí, los que salieron a recorrer el mundo o cuando vinieron las cruzadas, de allá se lo llevaron a los países europeos, ¿verdad? Por eso es que después hay jabonerías en Europa que empiezan a prosperar, chavales, y que empiezan a generar unos jabones ya más elaborados, más estudiados, ¿verdad? Y que se vendían a precios carísimos. De hecho, ¿verdad? Todavía, hace algunos años, y yo no sé si todavía existe, don Miguel, el famoso jabón de Castilla, ¿verdad? Creo que no, creo que ya, por lo menos por estos lugares no se encuentra, ¿verdad? Pero el jabón de Castilla en el siglo XIX y XX era famosísimo, ¿verdad? Sí, claro. Porque era un jabón que se supone que tenía una muy alta calidad. Bueno, fueron las primeras fábricas en el sur de España, las famosas Almonas, ¿verdad? Pero también había fábricas similares en Italia, ¿verdad? Y en, ¿cómo se llama? Y en Francia, en Marsella. El famoso jabón de Marsella también tiene una historia como un producto ya no solo de limpieza, sino con características que le daban ellos más cosméticas, ¿verdad? Y ya eran jabones que tenían otros aceites, que tenían otros productos químicos, como ya pensando en el cuidado personal. ¿Ok? Bueno, ahí tienen un ejemplo de una calle española donde ellos conservan, digamos, una de las ruinas, digámoslo así, o de las primeras fábricas, de las primeras salmonas donde se producía el jabón, ¿verdad? Hay quien asegura que los cruzados introdujeron en el siglo XI el jabón en Europa Central desde Alepo. Bueno, pero los fenicios tuvieron tratos comerciales con Europa antes de tiempos romanos. Así que seguramente este tipo de jabón habría llegado mucho antes a las ciudades costeras ven lo que les digo. ¿Dónde está Nápoles? ¿En el norte de Italia? No, en el sur.
¿cierto? Marsella, Cartagena o Cádiz. Lo cierto, ¿ves?, es que en la Baja Edad Media no se utilizó mucho el jabón, ¿verdad? Y debido a la falta de higiene se originaron grandes epidemias que diezmaron la población, como la peste negra, ¿verdad? Bueno, después la introducción de los jabones, ¿verdad? Y la corrección de algunos errores históricos, ¿verdad? De aquellos que creían, ¿verdad? Que la peste era una cuestión del diablo, o sea, dígase la Iglesia Católica. De ahí ya hubo más limpieza, ¿verdad? Y entonces ya se dieron cuenta que la peste venía de las ratas y después que no eran las ratas, sino las pulgas. Y entonces, claro que esto ya se eliminó, pero evidentemente en la Edad Media, ¿verdad? Todo lo que era asociado con la transformación de la materia fue muy perseguido, ¿verdad? Fue muy perseguido y achacado al diablo. Bueno, entonces la primera gran jabonería, ¿verdad? Se cree que la construyeron los árabes en el siglo X. Recuerden ustedes que España estuvo, sobre todo el sur, ¿verdad? España estuvo dominada un montón, pero un montón de siglos por los árabes, ¿verdad? Ellos invadieron España y estuvieron ahí mucho tiempo, ¿ok? Entonces se supone... Dejaron su huella. Claro, aún en el idioma, en el Sí. castellano y en otros Sí. idiomas que hay en la península, ¿verdad? Y muchas palabras y muchas costumbres y mucha música, ¿verdad, don Miguel? Correcto. No hay edificaciones, granadas, sobre todo esa parte. Edificaciones como Granada. Si usted se pone a oír bien, con detalle, la música flamenca, se va a dar cuenta, ¿verdad? De que hay una influencia bárbara, ¿verdad? Pero es porque Claro. los árabes estuvieron mucho tiempo, sobre todo en el sur de España. Sí, y se fueron regañados, ¿verdad? No lloréis como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Horripilante. Pero real. Sí, bueno, historia. Hoy no podemos hablar, ¿verdad? De las victorias de Isabel la Católica y su esposo, ¿verdad? Bueno, en fin, el asunto es que ya los árabes tenían la tecnología, entre comillas, del jabón y ya probablemente los pobladores que vivían en Castilla y en estos lugares, pues ya tenían idea, muchachos, de todo esto, ¿ok? El nombre Almona es un nombre árabe, ¿verdad? Y era la designación de las fábricas de jabón, ¿verdad? Bueno, aquí viene otra referencia a Castilla y a Marsella. Las famosas fábricas de jabón de Marsella se establecieron en el siglo X, ¿qué es? En el siglo XIV, ¿verdad? Ni veo. Este jabón tradicionalmente se fabricaba con aceite de oliva, agua del Mediterráneo y una especie de sosa cáustica. Bueno, las bases no eran muy puras, ¿verdad que no? Porque provenían de las cenizas, ¿ok? Entonces, claro, lo interesante es que este jabón, después, ¿verdad? De este siglo, o sea, en los siglos venideros se le fue metiendo, como les decía, algún tipo de aceites, ¿ok? Algún tipo de, ¿cómo se llama? De sustancias que tenían olor y entonces ya era más utilizado como un producto de cuidado personal que solamente o meramente un producto de limpieza. ¿Ok? Por eso estas jabonerías fueron muy importantes, porque digamos es cuando se empieza a industrializar el jabón, pero se vuelve un producto de un alto costo. Inclusive habían algunos tratados de comercio que decía que, o sea, para obtener no sé cuánta cantidad de jabón, tenían que aportar tantos kilos de sal, que era una, por ejemplo, una de las monedas de cambio, ¿verdad? Y después de las monedas que ellos tenían en cada país, bueno, pues una barra de jabón era solo, la podían comprar solo la gente muy pudiente. Bueno, aquí hay un detalle importante. Dice que a partir del siglo IX se sabe que la producción de jabón emerge y se desarrolla en centros como Marsella y Savona en Italia, muy importante, ¿verdad? Con un tipo de jabón que supuso un alto de calidad al incorporar en los procesos de producción de aceite de oliva a través de cocción lento, ¿verdad? Dice, no mucho después se creó en España el jabón de Castilla, que destacó por la gran calidad de su barrita, ¿verdad? Y también por sus, ¿cómo se llama? Por sus aromas y demás. Bueno, aquí ahora sí se ve, es que con la pantalla completa, yo no veo la mitad porque me la tapa la barra, muchachos, ahora sí veo mejor. Vean qué interesante, dice, en 1686 Luis XIV hizo guillotinar a 3 fabricantes cuyos jabones le habían irritado la piel.
Ve, don Miguel, si usted hubiera sido el jefe de control de calidad de esa empresa, le hubieran pasado por las armas. No hubiera durado mucho. No, porque de ahí el rey se irritó. Claro, ¿cómo nos iban a irritar al principio con estos jabones si no tenían un control, digamos, de la alcalinidad, ¿verdad? Sí, del proceso como tal, sí. Sí. Bueno, como no podía ser de otra forma, de ahí cuando vinieron los conquistadores a América, ¿verdad? Pues de ahí ellos trajeron el jabón, ¿verdad? Entonces, en México y en Ecuador y en otros sitios donde había gran concentración de población española, ¿verdad? Ya se empezaron a fundar las primeras jabonerías americanas, ¿verdad? Entonces, en el siglo XVII ya se sabe de la existencia de una jabonería en Guayaquil, ¿verdad? Que fabricaba jabón a partir de sebo de vacas y cenizas de hierba, por ejemplo, ¿verdad? En México se construyó en la Ciudad de México una primera almona, ¿verdad? Y ahí, aquí también a partir de plantas y sebo de vacas, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Bueno, a partir del siglo XIX hay algo muy importante, es que diversos químicos aquí ya empezaron a trabajar en procesos, ¿verdad? Para estandarizar y para optimizar la producción de jabón, ¿verdad? Y como podemos ver aquí, vea que tuanis, las primeras lavadoras mecánicas, ¿verdad? Entonces ya se pensaba, ¿verdad? En el jabón, ¿verdad? Como un proceso industrial para lavar, digamos, la ropa, para lavar otro tipo de cosas, ¿ok? Entonces, bueno, decirles que como artículo de necesidad, pues el jabón empezó a ser muy importante ya, ¿verdad? A partir del siglo XVIII y XIX, ¿verdad? Dicen por acá que los descubrimientos científicos junto con el desarrollo de la energía para operar las fábricas hicieron que el jabón se empezara a manufacturar, digamos, en cantidades más grandes. Entonces, claro, cuando ya no eran solo las salmonas y la fábrica en Marsella, sino que había de más empresas en la producción, muchachos, ¿verdad? Ya dejó de ser un artículo de lujo porque bajó de precio y entonces pudieron generalizarse su uso. Vea, los primeros detergentes, ya aquí no estamos hablando de jabones, ¿verdad? Aparecen en 1916 en Alemania, ¿verdad? Pero dice acá, no despegan hasta la Segunda Guerra Mundial, periodo en el que había escasez de grasas animales y vegetales fundamentales para la fabricación del jabón. Por ello empezaron a utilizar otros ingredientes que resultaban mucho más económicos y fáciles de manipular. Ojo, durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos desarrollan un jabón que podía utilizarse, ¿verdad?, en los marines destinados al Pacífico. Y así nació un tipo de jabón dermatológico, ¿verdad? Jabón sintético, bueno, a partir de 1950, vean que ya esto es bastante más moderno, ¿verdad? Fue gradualmente sustituido por detergentes sintéticos. Realmente, ¿verdad? La gente le siguió llamando en esta época, como pasa todavía, ¿verdad, don Miguel? Que realmente todo el mundo dice, mira, y no hay forma que la gente le haga caso a uno, sobre todo en la familia. Comprame un jabón líquido, que no es ay Dios mío, que no hay jabón líquido. Jabón en polvo para lavar la ropa. Mira, anda a comprarme un jabón, que no hay jabón en polvo. O sea, es detergente líquido, ¿verdad? Para lavarse las manos, o detergente en polvo para lavar la ropa. Pero la gente le seguía llamando el famoso jabón sintético, ¿ok? Bueno, ustedes son químicos y ya saben que hay una cosa que es un detergente y hay otra cosa que es un jabón, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, luego podemos hablar un poco, creo que la próxima vez vamos a hablar un poquito más específico de cómo se llega, muchachos, para no hacer esto tan pesado, ¿verdad? Vamos a hablar la próxima clase más bien de cómo se llega al estudio de los surfactantes, chiquillos, cómo es que ya se empiezan a estudiar por parte de algunos científicos las propiedades de agregación del jabón. ¿Cómo es que se descubre esto, muchachos? Muy importante, ¿ok? ¿Cómo es que realmente se descubre que estos productos se agregan? ¿Sí? En primer lugar. En segundo lugar, ¿verdad? Muy importante, ¿cómo es que se comienzan a estudiar los jabones y detergentes, digamos, ya desde el punto de vista químico? Y terminaremos, ¿verdad? Hablando ya en la próxima clase, muchachos, para terminar un poco más temprano hoy,
básicamente, muchachos, de cómo se estudian con las técnicas modernas, ¿verdad? Los surfactantes. Ahora, una tarea, chiquillos. El día que viene, de la próxima semana, el día martes, yo voy a poner ahora 2 artículos en la mediación virtual, muchachos, ¿ok? Casualmente debajo donde voy a poner el video de esta clase, ¿verdad? Ustedes vayan a la mediación y van a encontrar 2 artículos. Para el martes tenemos que leerlos, muchachos, porque vamos a rematar la historia de, ¿cómo se llama? De los surfactantes, hablando un poco, chavalos, de cómo son las técnicas modernas de análisis de surfactantes y del proceso de agregación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Profe, bueno, no, pero era para ver si al final de la clase podía preguntar una cosa con mi compañera Priscila De lo del proyecto. del proyecto, sí. Sí, claro. Está bien. Sí, vamos a Nada más dejarlo. Sí, Nada más para confirmar, perdón, ¿cuándo comenzaban las charlas individuales, las de bibliografía? Las que las son... charlas individuales de bibliografía, don Miguel, le cuento, ya le cuento. Vamos a ver. La presentación de la primera charla está para el martes 19 de octubre. Ok. De ahí en adelante se van en fila, ¿verdad? Sí, de ahí en adelante son 2 semanas y media realmente, don Miguel. Sí, ok. Ok. No, porque entonces pienso que dudas del proyecto y eso que tengan, incluso lo pueden traer aquí y los comentamos, aunque los otros grupos oigan, siempre es enriquecedor porque pueden aparecer dudas que les puedan ayudar en su propio proyecto, aunque no sea exactamente el mismo. No son tantos los proyectos por revisar. No, esta vez no. Sí. Entonces, si ellos tienen dudas, podemos aprovechar estos espacios para irlas aclarando. Sí, correctamente. Bueno, para todo el resto, muchachos, la clase termina por aquí hoy, ¿verdad? Para no ser tan pesado lo de la historia, queda un pedacito. Y lo que sí me interesa es que los artículos que voy a poner los lean para el martes, chiquillos, porque el martes los vamos a comentar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, también profe. traigan las dudas, porfa, de la primera exposición que ya casi es. Vean que queda poco tiempo. ¿Ok? Por lo demás, que tengan buena tarde, chiquillos, y buen fin de semana. Tamara y Priscila se quedan. Chao. Hasta Los luego. que se van, Muchas gracias.